Hola, buenos días. Mis disculpas primero que nada por las descoordinaciones logísticas que han habido. Esto solo por esta primera clase online que vamos a tener. La idea es que a partir del jueves ya todo esté regularizado y vamos a tener sesiones más interactivas. O sea, esta vez la clase queda grabada y ustedes la van a poder revisar cuantas veces quieran. Y bueno, ustedes tienen mi correo, tienen cómo contactarme. Y a través de ese medio podemos hablar por ahora. Eh, Espero que el acceso a Canva se solucione dentro de estos par de días y que ese ya no sea un tema a futuro, digamos. Pero por mientras, por lo menos tenemos un punto de partida. Vamos a hacer la clase de hoy. Espero que no nos salga, o sea, yo espero que va a salir un poco más corta que la hora habitual, porque no vamos a tener interacción. Pero la información debiese quedar de todas maneras en el vídeo y ustedes pueden revisar obviamente más tarde. Ya, paramos el jugo y vamos a empezar con la clase de verdad. Y bueno, como siempre en el capítulo anterior hablamos qué significa diseño de producto. O sea, machacamos varias veces que el diseño profesional de PCB está gobernado por las decisiones de diseño de producto. Es decir, el diseño electrónico sirve al producto y está subordinado a este. Ya, lo que quiere decir que nosotros, con todo nuestro orgullo de diseñadores de electrónica y todo aquello, la verdad es que nosotros somos subordinados y estamos recibiendo órdenes de quienes diseñan el producto, que podemos ser nosotros mismos, por supuesto. Pero teóricamente la idea es que la lógica de qué es lo mejor para el producto sea la que motive las decisiones de diseño. ¿Ya? Hablamos de múltiples objetivos que un producto puede tener mucho más allá de la funcionalidad de un circuito electrónico en particular, que es lo que a nosotros nos compete en lo específico. Pero bueno, ya le dimos suficiente vuelta a eso, así que podemos seguir avanzando. Hablamos la clase pasada también que en 2020 se espera integración, es decir, los diseños son cada vez más complejos, tienen cada vez mayor número de componentes en un menor espacio. Ya, y eso tiene una serie de complicaciones, pero a la vez la tecnología que permite la fabricación e implementación de PCB ha ido avanzando, cada vez más barato, es más confiable hacer PCBs de gran calidad, con alta densidad, etc. ¿Ya? Entonces, el ejemplo era esta placa que ustedes ven ahí, que en particular tiene 8 capas, en las cuales se interconectan en distintos niveles todas las partes. Vamos a ver más adelante en el curso cómo planificar qué capa hace qué, porque eso es bastante importante. O sea, si ustedes se fijan, acá por ejemplo, la capa 3 es tierra y la capa 5 dice distribución. ¿Ya? Eso quiere decir que tienen propósitos de distribución de energía o de tierra. La selección en este proyecto no es necesariamente uno que yo recomendaría hoy día. Cabe destacar que esta PCB, que se ve como complicada, en el fondo es el primer intento que tuve yo alguna vez de hacer una tarjeta ya más densa. ¿Ya? Esto fue, si bien la versión que tenemos acá está revisada el año 2017, la versión original de esta PCB data del año 2012 o 2013, entonces de ese tiempo hasta ahora han pasado muchas cosas, ha habido bastante más experiencia y conocimiento que me harían tomar decisiones muy distintas respecto a cómo funciona esta tarjeta. Ya, pero ese no es el tema en el que estamos, sino que estamos hablando de que en 2020 se espera integración, y para eso tecnologías como multicapa o lo que se llama HDI, que es High Density Interconnect, que vamos a ver después durante el curso, nos permiten aumentar la densidad de componentes. Incluso ahora último se está empezando a usar cada vez más el tema de componentes embebidos en la PCB, ya como estos que se ven acá. O sea, acá hay como unas resistencias o sí, bueno, ahí dice que son resistencias embebidas en la PCB. Y que todo esto, cuando yo decía HDI, qué sé yo, tiene un poco que ver con esto, con que hay vías de interconexión que no necesariamente son todas through-hole, no son necesariamente todas
completamente atravesando la PCB, sino que hay algunas que interconectan un par de capas. Ya, y hay varias opciones para esto y todo tiene que ver con el método constructivo de la PCB. Todo esto lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. ¿Ya? Pero el tema que vimos en la clase anterior es que se espera alta integración, y esa alta integración está asociada a mayor complejidad. Porque básicamente todos los productos se vuelven cada vez más y más complejos con el correr del tiempo, porque vamos construyendo sobre el trabajo hecho anteriormente. También hice el comentario la semana pasada de que si nos quedáramos sin tecnología y con todo el conocimiento que tenemos ahora, si quisiéramos hacer un producto como lo estamos fabricando hoy en día, nos tomaría mucho tiempo, básicamente porque toma tiempo de ir desarrollando las tecnologías una por sobre la otra. ¿Ya? Esta mayor complejidad a la que estamos acostumbrados, que nos encanta y que damos por sentada, tiene un problema, y el problema es que mientras más partes móviles hay, digamos, más puntos de atención hay en un sistema, hay mayor probabilidad de error, porque aunque la probabilidad de que una parte falle sea pequeña, si hay muchas de esas partes, la probabilidad de que una de ellas al menos falle es muy grande. ¿Ya? En la industria del software dijimos que tenía un problema similar, pero sin embargo ellos no tienen exactamente el mismo problema, porque ellos pueden volver a testear el software de manera muy rápida sin necesidad de incurrir en mayores costos en lo que se refiere a tiempo y dinero. ¿Ya? En términos de desarrollo de hardware no es lo mismo, porque los costos de fabricación de un prototipo son bastante altos. Entonces, en el periodo en el cual nosotros estamos haciendo prototipos, estamos iterando un diseño nuevo, tenemos que estar pagando matricerías, tenemos que básicamente comernos los tiempos de fabricación, y bueno, los costos de ello también, los costos de componente y la logística, porque generalmente los componentes no están disponibles de manera local, todos los que vamos a necesitar, sobre todo acá. Ya, o sea, lo que uno puede encontrar internamente en Chile es muy limitado. Y bueno, nota al margen, esa es una de las recomendaciones para ustedes también cuando vayan a hacer sus diseños. ¿Ya? Si bien es tentador buscar lo que hay en las tiendas locales y quedarse con eso, eso no necesariamente va a llevarlos a tener un diseño de calidad profesional, escalable y que sea barato de producir en el largo plazo. Lo que hay que hacer es buscar proveedores y componentes que estén disponibles a nivel mundial, y en un mundo globalizado esas cosas se resuelven y se puede efectivamente hacer un producto sin estarse autolimitando por las restricciones de la disponibilidad local de stock de componentes. ¿Ya? Sobre todo porque con el tiempo que toma hacer la PCB, uno perfectamente tiene tiempo de comprar componentes. ¿Ya? Todo es más o menos más lentito, pero se puede. En lo que se refiere a ensamblaje de las PCB, hay tiempos de configuración de maquinaria y por supuesto los tiempos de fabricación, que eso depende de muchas cosas, entre ellas de cómo nosotros hacemos el diseño de nuestra PCB, que también es algo que vamos a abordar en el curso. Y por supuesto está todo el tema de las logísticas de envío, aduana, también hay temas financieros, qué pasa cuando yo tengo una orden grande y tengo que pagarle a un fabricante en China y tengo que hacer una transferencia bancaria internacional, y depende de donde yo trabajo, puede hacer todo un tema administrativo, en fin. Hay todo tipo de barreras que hacen más difícil iterar una PCB que lo que es iterar un software. ¿Ya? Y eso implica, en otras palabras como más claras, que los errores son carísimos. ¿Ya? Los errores son súper caros en diseño de PCB. Por lo tanto, es absolutamente indispensable minimizar los riesgos. ¿Ya? Y aquí la clase anterior también dije, bueno, ¿qué son los riesgos? ¿Riesgos para qué? ¿Ya? Porque estaban riesgos de que algo no se desempeñara al 100% la especificación que nosotros pusimos desde el principio, pero quizás ese no es un riesgo para el producto y quizás es aceptable. ¿Ya? Entonces la idea es que estos son riesgos para el producto. Cualquier cosa que ponga en riesgo el objetivo del producto es algo que nosotros tenemos que minimizar.
Y hay distintas estrategias de mitigación de riesgos. En general se basan en procedimientos estrictos y trazabilidad, o sea, tener una forma metódica de abordar los problemas, cosa de que no se nos olviden detalles básicamente. Y trazabilidad de tener historiales de las cosas que se hacen y estar seguro de lo que uno tiene enfrente. Y ahí es donde entra la documentación que vimos también en la clase pasada en más detalle. ¿Ya? Dimos ejemplos de la industria aeroespacial y dispositivos médicos, que estas son industrias en las cuales los procesos son como extremadamente estrictos y hay alta trazabilidad. Un ejemplo contrario a esto en diseño electrónico serían las luces de árbol de Navidad que les mencionaba yo, que costaban 1000 pesos en Makes y que por alguna razón toda la cadena de gente que vendía y compraba estas hasta que yo fui a las compré a 1000 pesos ganaba algo de plata. Por lo tanto, ese montón de cables con luces, con un controlador, con enchufe, con todo, debe costar como, no sé, 200 pesos de producir. ¿Ya? Ahí los procedimientos probablemente no son tan estrictos y la trazabilidad como que viene a dar lo mismo. ¿Ya? ¿Es un buen producto? No. Pero bueno, todo depende también de cuál es la óptica con la que se lo mire. La mitigación de riesgos, por tanto, aumenta los costos inmediatos, pero reduce los costos de mediano y largo plazo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la industria en la que estemos, nos vamos a ver tentados en reducir los riesgos. Y reducir los riesgos genera una sobrecarga de trabajo. Ya tenemos trabajo adicional al mero diseño de la PCB. Sino que hay trabajo de documentación, trabajo administrativo, trabajo de hacer informes, y todo ese trabajo adicional pareciera que no contribuye directamente al hacer un sistema funcional, o sea, al probar un sistema, iterar un sistema. Pero la verdad es que en el mediano y largo plazo, hacer esta documentación, tener estos procedimientos, nos ahorra más tiempo que lo que el tiempo que nos toma hacerlo por mientras estamos haciendo el diseño. ¿Ya? Con eso, ya porque me estoy deteniendo mucho en la clase anterior, hablamos de que diseñar PCB es un oficio, ¿ya? Y que se basa en la resolución de gran cantidad de problemas pequeños que interactúan entre sí, son un montón de partes móviles, y cada cosa afecta a todas las demás básicamente. Y uno puede decir, bueno, pero mi diseño es totalmente modularizado y qué sé yo. Pero resulta que cuando uno tiene una PCB, por ejemplo, ¿ya? Y uno tiene una cantidad de componentes, si uno resuelve esta área de la PCB, cada pista que uno pone, cada componente que uno ubica, agrega restricciones al resto de la PCB. ¿Ya? Porque si yo aquí tengo una parte que hace, no sé, fuente de poder, y yo acá tengo otro circuito que hace otra cosa, los componentes alrededor de este otro circuito no pueden estar en esta área, ¿ya? Porque ya la tengo ocupada con la fuente de poder. Es decir, cada decisión que yo tomo respecto a dónde poner las cosas en la PCB y qué sé yo, afecta al resto de los componentes. Cada pista que yo pongo, si bien me soluciona un problema, a la vez genera una restricción para el resto del diseño que todavía no se ha hecho, ¿ya? Lo cual suena como terrible, pero tampoco tiene por qué ser tan malo. ¿Ya? Entonces, ese montón de problemas interactuando entre sí es súper difícil de abordar de forma sistemática, ¿ya? Y por lo tanto se ve que esta noción de abordar las cosas paso a paso y como muy diligentemente es un poco contraproducente cuando nosotros queremos llegar con un producto al mercado más rápidamente, cuando nosotros queremos generar resultados rápidos, ¿ya? Entonces siempre está esa pelea, y eso es algo que de hecho organizacionalmente pasa, en que la gente más comercial quiere empujar el producto lo más rápido posible al mercado, y uno quiere hacer el trabajo de mayor calidad posible, y ahí hay un estira y encoge entre los objetivos fundamentales de ambas áreas, que es necesario esa pelea, ese conflicto, que no tiene por qué ser una pelea en serio, digamos, todo en términos profesionales, claramente. Tiene que existir porque el balance, la contraposición de esas fuerzas es la que permite obtener el óptimo compromiso entre la precisión, o mejor dicho, la calidad, ¿ya? Quizás la palabra aquí debiese ser calidad,
y la eficacia o rapidez de diseño, ¿ya? Entonces existen, a grosso modo, 3 niveles para abordar los problemas, ¿ya? Existen las reglas de buenas prácticas, que son las típicas cosas que uno escucha de toda la gente que diseña PCB, estas cosas que uno aprende por experiencia y que debiesen ser así: los capacitores de 0,1 micro, no sé, las resistencias de pull-up de 4.7 kilos, o lo que estábamos hablando en la clase anterior. Son reglas de buenas prácticas que sirven para la mayoría de los casos, ¿ya? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente astutos como para reconocer que algunos problemas no se pueden resolver solamente con buenas prácticas, sino que hay que hacer ciertos cálculos básicos para verificar el funcionamiento. El ejemplo, un poco tonto, pero más que tonto, muy simple, que di la semana pasada, era este LED que justamente consumía una cantidad de corriente distinta a un estándar. Por lo tanto, el cálculo de la resistencia que iba a ese LED había que variarlo. Entonces hay ciertos problemas en los cuales hay que revisar cálculos y hay que hacer eso para garantizar el funcionamiento. Y hay otros problemas que es necesario desarrollar ya la teoría de la física de cómo funciona el circuito, modelos matemáticos más complejos, guías de onda, simulaciones analógicas, en fin, un montón de cosas que se hacen en la industria, como lo que hablábamos de simular la red de distribución de energía de una PCB o Power Delivery Network. Por si ven en alguna parte las siglas PDN, eso significa Power Delivery Network, para resolver y tomar decisiones adecuadas para el circuito que estamos haciendo, ¿ya? Entonces yo digo, diseñar PCB es un oficio, porque la toma de estas decisiones de acá requiere un poco de olfato, y ese olfato se desarrolla con experiencia, se desarrolla haciendo diseño, metiendo la pata en muchos casos. Ojalá se desarrolla haciendo cursos como este y aprendiendo de las metidas de pata de personas como yo, en vez de meter las patas a ustedes mismos, ¿ya? Entonces es un oficio que utiliza profusamente y de manera sistemática la comprensión de la ciencia detrás de los fenómenos eléctricos, ¿ya? En el fondo todo lo que ustedes han estudiado durante su carrera, pero es un oficio al fin y al cabo porque está esa componente de oler las cosas, ¿ya? Es como cocinar, es un oficio. Cocinar tiene algo de experiencia, de vago, de la sensación del cocinero. Pero uno perfectamente podría decir, bueno, pero si yo quiero hacer la comida perfecta, yo puedo parametrizar todo, hacer la ciencia, y estos son procesos químicos que yo puedo controlar con instrumentación suficientemente sofisticada y hacer una sopa de pollo que sepa siempre igual y que esté... que resulte siempre bien y consistente y de gran calidad, ¿ya? Que eso es lo que hacen las empresas que hacen estas sopas en sobre y qué sé yo, toda la comida preparada, procesada, en el fondo funciona así. Tiene un método súper sistemático de hacerlo, pero está la cocina, que es un oficio, esa que tiene este componente más bien de sensación y de intuición, más que solamente ciencia dura. Aparte de eso, hablamos la clase pasada sobre la documentación. Hablamos que la documentación se necesita en cada una de las etapas, y aquí vimos algunas de las etapas. Obviamente hay etapas antes de esto y después de esto, pero a grosso modo hablamos de que uno definía arquitecturas del sistema, donde el diagrama de bloques era lo que nos daba los lineamientos que después nos permitía hacer el circuito esquemático. Dicho esquemático era un documento en sí mismo que nos sirve para guiar el diseño de PCB. El diseño de PCB a su vez genera una cierta cantidad de documentos que nos permite ir a comprar las partes que necesitamos. De hecho, este es un punto interesante, porque la lista de componentes sale como un entregable del diseño de PCB. Pero ustedes me pueden decir, oye, pero cuando yo tengo el esquemático listo, yo ya sé qué componentes voy a usar. Entonces, ¿por qué no hacer la lista de componentes cuando yo tengo el esquemático listo y no así, por mientras estoy haciendo la PCB, compro los componentes y adelanto pega? Puede ser,
en algunos casos, o quizás en muchos casos, puede ser viable, pero este es como el típico truco de todas estas visualizaciones para hacer los sistemas como más fáciles de entender, que en general estos procesos son iterativos y estos diagramas lineales no muestran aquello. Entonces, por ejemplo, hacer la PCB muchas veces implica hacer pequeñas modificaciones al circuito esquemático, lo cual va a cambiar el entregable del esquemático y va a cambiar el Bill of Materials. Entonces, este proceso iterativo dura por mientras nosotros estamos haciendo la PCB. Idealmente, si somos buenos diseñadores, vamos a minimizar la cantidad de iteraciones que necesitamos hacer aquí. Pero habitualmente hay ciertos cambios, ¿ya? Por distintas razones. Además, nosotros siempre podemos empezar a hacer la lista de materiales por mientras estamos haciendo el layout. En una organización más grande será otra persona, otro departamento encargado de la compra de componentes, y esa persona puede decir: oye, resulta que este integrado de fuente switching no está disponible en el mercado y se demoran no sé, 6 meses en tenerlo disponible, o este componente llegó al final de su vida útil, entonces hay que reemplazarlo por otro, y eso nos obliga a volver al circuito esquemático, a hacer cambios, y eso impacta de nuevo en el PCB. En fin, estos son todos procesos iterativos. Ya. Entonces lo que generamos acá con la PCB sirve al proceso de fabricación y ensamblado, que además tiene que tener ciertos documentos que, más que documentos, son como etiquetas o maneras de tener trazabilidad, sobre todo porque en muchos casos uno tiene una PCB que sirve para distintos modelos de producto, o si nosotros estamos haciendo prototipos, podemos tener distintas variantes para probar distintas topologías de producto, ¿ya? Y eso todo esto sirve a la parte de testing, ya, cuando nosotros queremos verificar el funcionamiento, qué sé yo, y obviamente todo esto son ciclos que retornan y, en fin, se dan muchas vueltas. Bueno, y una vez que estas cosas están dando, toda esta documentación le va a servir a la gente que hace el firmware, si es que estamos haciendo un sistema digital con un microcontrolador o con algún integrado programable. Esa persona va a necesitar tener conocimiento de qué es lo que hay en esa PCB para poder hacer el firmware, ¿ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ya creo que me demoré más de lo que debería, pero espero que no sobre, ¿ya? Siempre pueden adelantar los videos. Vamos a hablar entonces del circuito esquemático en esta clase, un poquito del diagrama de bloques, pero más que nada del circuito esquemático, pero siguiendo básicamente el proceso de diseño que vimos la semana pasada. Estoy saltándome más o menos rápido de etapas, porque esto es entre paréntesis, porque mi idea es darle recomendaciones concretas y cosas que tener en mente para hacer esquemáticos ahora ya, cosa de que cuando ustedes reciban la guía para el proyecto puedan ponerse a trabajar inmediatamente y ya tengan cierta información de cómo abordar el problema de hacer el esquemático, ¿ya? Entonces, por eso estoy como avanzando un poquito rápido, y hay ciertas cosas en las cuales yo me voy a devolver más adelante a tratar con mayor profundidad, o hacer algunos comentarios que no voy a hacer en esta primera pasada, ¿ya? Entonces, hablamos de el diagrama de bloques, que es la definición de arquitectura, que nos sirve para definir cómo vamos a hacer nuestro circuito esquemático. Ya, entonces para ejemplificar esto y entrar ya a la parte del circuito esquemático, vamos a usar un ejemplo. Ya, yo debí haber sacado esto de aquí, ¿ya? Eso no va ahí. El ejemplo es esa placa que andaba dando vueltas las primeras 2 clases, que es este osciloscopio que diseñamos para un curso allá en el Magíster. Y aquí hay un diagrama de bloques, ya, de lo que yo necesito de ese front-end. Esto es una sección de la PCB, no es la PCB completa, es el front-end, ¿ya? Y aquí, por si ustedes no estaban conscientes del término front-end, estoy tratando de tirar terminología por aquí y por allá, cosa que vayan ya asimilando todas estas cosas, si es que no están familiarizados ya. El front-end es lo que va
es lo que enfrenta a la punta de prueba del osciloscopio. ¿Ya? Es análogo al frontend de los sistemas informáticos, ¿ya? Pero en este caso es como lo que viene del conector. Entonces hay ciertas cosas que nosotros necesitamos de nuestro frontend para el osciloscopio, porque un osciloscopio básicamente es un conversor análogo digital, ¿verdad? En términos concretos es un conversor análogo digital que nos permite tomar estas muestras digitalizadas y visualizarlas en un diagrama de tiempo, ¿verdad? En donde aquí yo voy a tener las muestras que voy tomando con mi ADC. Eso es como lo más simple, ¿ya? Pero yo no puedo llegar y conectar cualquier cosa ahí, ¿ya? Una, porque los conversores análogos digitales tienen ciertas restricciones, ciertos parámetros, y otra porque los osciloscopios tienen otros parámetros que están estandarizados para permitir la medición. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la punta de prueba, pip, y eso va con un cable a un conector BNC. Ya, súper feo el conector BNC. Y ese conector BNC está conectado a un circuito que tiene todas estas etapas. ¿Y cuáles son estas etapas? Primero, protección de entrada, clamping. De nuevo, tirando terminología para que ustedes la tengan presente. ¿Qué es clamping? Clamping significa que cuando yo tengo una señal en el tiempo de voltaje y mi señal, digamos que es una señal sinusoidal, bueno, más o menos sinusoidal, pero resulta que yo tengo ciertos voltajes máximos y mínimos que puedo obtener, o sea que son permitidos en el circuito, porque no sé, si es más grande que eso el circuito se quema o qué sé yo. Digamos que aquí tengo, no sé, 20 volts y aquí tengo 0 volts y yo no quiero que mi sistema se vaya por sobre los 20 volts ni bajo los 0 volts. Yo voy a querer implementar un circuito de clamping, y el circuito de clamping lo que va a hacer es evitar que la señal siga subiendo y la va a atrapar en ese rango, ¿verdad? Y así nosotros podemos asegurarnos de que cualquier circuitería que está más adelante no tiene voltajes que están sobre sus valores permitidos, y así protegemos todo el sistema, ¿ya? Entonces la acción de hacer clamping significa limitar el voltaje, un limitador. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un limitador? Pregunta, con diodos, ¿verdad? Diodos conduciendo o diodos Zener con cierto voltaje de Zener, ¿verdad? Ya. Entonces la primera etapa es clamping. En el caso de este osciloscopio es a más o menos 5 volts, ¿ya? Y ahí vamos a mostrar cómo se hace el circuito, por cierto. La otra etapa es de ajuste de impedancia. ¿Y por qué el ajuste de impedancia es importante? Porque aquí tiene que haber una impedancia de entrada de la punta de prueba, ya, porque es ahí está como el conector del centro del BNC y este el conector de la periferia. Esta impedancia de entrada en general en los osciloscopios, si no me equivoco, es de 1 mega. De 1 mega ohm. Ya. Pero y la idea de esto es que obviamente nosotros queremos que nuestra punta de osciloscopio tenga alta impedancia de entrada para que no perturbe la medición, el circuito que nosotros queremos medir, ¿verdad? Pues si yo tengo un circuito en donde corrientes muy débiles circulan y yo la mido con un osciloscopio y la impedancia es muy baja, el osciloscopio va a tomar corriente y va a perturbar el circuito que yo estoy midiendo. Eso es algo por lo cual tienen que tener mucho ojo ustedes, ¿ya? Entonces yo quiero 1 mega ohm más o menos de impedancia. Pero resulta que el circuito que yo tengo acá, que voy a tener después viene un buffer, ¿ya? Y el buffer es básicamente adaptación de impedancia. Yo tengo aquí alta impedancia y para acá tengo baja impedancia. O sea, básicamente tenemos un op-amp, ¿verdad? Eso va a ser nuestro buffer.
un op-amp para para reducir impedancia de salida, cosa de que todo lo que pase de forma análoga en el circuito de aquí para allá no altere lo que pasa en el circuito de aquí para acá. ¿Por qué? Porque al punto de entrada nosotros queremos tener una impedancia controlada. Esa impedancia controlada va a ser de 1 megaohm, ¿ya? Ese es como nuestro objetivo, ¿ya? Entonces se pueden dar cuenta que a través del diagrama de bloques nosotros ya estamos generando como requerimientos para el circuito, ya estamos pensando en cómo lo vamos a implementar. Por eso es importante hacer esto. Esto ya nos está dando ideas de cómo estamos abordando el problema, cuáles son las etapas necesarias y más o menos cuál va a ser la anatomía de nuestro circuito, ¿ya? Entonces ya tenemos eso. Entonces dijimos que había un buffer, pero yo estaba hablando de las impedancias y después me pasé al buffer. O sea, ¿por qué estoy tan disperso? Bueno, la verdad es que está todo esto conectado y resulta que cuando uno tiene un buffer, uno va a tener en algún punto un operacional, ¿ya? Y una de las entradas del operacional va a ser la entrada del osciloscopio, ¿verdad? ¿Ya? Con un circuito de clamping entre medio, por supuesto, ¿ya? No hay que olvidarse de eso. Pero este op-amp no es ideal, porque bueno, los componentes nunca, jamás son ideales. Uno hace la ciencia, la primera aproximación de cálculo como por componentes ideales, pero después tiene que hacer ajustes. Resulta que aquí hay capacitancias parásitas. Se ve súper feo eso. A ver, vamos a tratar de dibujarlo mejor. Hay capacitancias parásitas internas, ¿ya? El problema es que hay capacitancias parasíticas en todas partes, bueno, de partida. Pero de la punta de prueba para allá hay una capacitancia parásita que tiene que ver con el cable, qué sé yo. De hecho, eso es lo que ustedes mueven cuando ajustan la perillita de ajuste de la punta de prueba del osciloscopio. Es para ajustar eso, un capacitor variable. Pero esto es del orden de picofarad, ¿ya? Pueden ser 10, 12 picofarad, por ahí. Ese es como el orden de magnitud. No necesariamente es ese el número, pero depende de la punta de prueba, pero va por ahí. Resulta que, ¿por qué estoy hablando de capacidades parásitas? Es porque yo quiero tener una impedancia de entrada controlada dentro de un rango de frecuencias. Y ahí radica la dificultad. ¿Por qué? Porque yo tengo una respuesta en frecuencia que va a ser algo así habitualmente. Y yo quiero que la impedancia sea lo más estable posible. O sea, si yo grafico impedancia, yo quiero que sea lo más estable posible en mi ventana de frecuencia. El problema es que, como ustedes bien saben, los capacitores tienden a comportarse como cortocircuitos a frecuencias más altas, ¿ya? Y como ustedes bien saben, existe lo que se llama un divisor de voltaje capacitivo, ¿ya? Que funciona parecido al divisor de voltaje resistivo, pero para alta frecuencia, en donde la relación de C1 y C2 determina cuál es el voltaje del divisor, cuál es la relación de reducción de voltaje. Este capacitor, este divisor capacitivo, va a dominar altas frecuencias, mientras que un divisor resistivo va a dominar a baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de nuestro osciloscopio, un divisor de frecuencia, un divisor de voltaje resistivo me va a hacer mi impedancia de entrada que yo quiero a baja frecuencia, pero como hay capacidades parásitas, mi impedancia va a tender a reducirse con la frecuencia porque está esta capacidad parásita. Entonces la forma de compensar esto es tener un circuito de adaptación de impedancia con capacitores para compensar este divisor capacitivo, ya, cosa de aplanar esto un poco en las altas frecuencias. Ya. Eso es bastante explicación de circuito analógico, pero creo que igual aporta. Después tenemos un filtro anti-aliasing. ¿Por qué? Porque yo voy a muestrear a una frecuencia determinada. Y si yo voy a muestrear, no sé, a 20 MHz, de hecho voy a muestrear, la frecuencia de muestreo van a ser 40 MHz
mega, estos serían 40 megasamples per second. ¿Ya? A 40 megamuestras yo tengo una frecuencia de Nyquist de 20 MHz. ¿Ya? Entonces yo voy a querer tener un filtro anti-alias que haga que mi respuesta en frecuencia llegue hasta 20, que no hayan componentes de frecuencia por sobre los 20 MHz, básicamente. ¿Ya? Para evitar aliasing. Lo otro es la etapa de ganancia. ¿Por qué? Porque uno va a querer mover la perillita para hacer crecer o disminuir la onda en el osciloscopio. Ya esto ya es el osciloscopio donde yo puedo tener la onda así o la puedo tener así, ya, la ganancia. Y después un offset que es necesario en el diseño particular que estamos analizando, porque esto va al ADC, ¿ya? Y el ADC, este ADC recibe la señal con un offset de un cierto voltaje, no sé, creo que es 1.25, creo que es 1.25 volts o algo así, ya. Entonces 0 cuando este ADC en realidad es como así el ADC, cuando este ADC saque el número 0, yo voy a tener aquí 1.25. Si el voltaje es más alto, el número va a ser mayor que 0. Si el voltaje es más bajo, el número va a ser menor que 0. Complemento 2, por supuesto. Ya, esa es como la idea. Ya, pues. Tenemos un diagrama de bloque. Nos gastamos varios minutos solamente en el diagrama de bloque. Eso da un poco la idea de cuánta información uno puede sintetizar desde un alto nivel solamente con un diagrama de bloque. Entonces, lo que sigue es hacer el circuito esquemático. ¿Ya? Y el circuito esquemático, como esto es analógico, vale la pena en este caso en particular hacer una simulación. ¿Ya? La simulación está hecha en LT-Spice y tiene básicamente todos los bloques que ustedes ven ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la red de compensación de impedancia de entrada, en donde yo tengo una relación de resistencias aquí para tener una cierta ganancia en este punto de acá para mi buffer. O sea, este buffer de aquí es ese de ahí, que es un seguidor, no es nada más que un seguidor, pero este amigo tiene sus capacitancias parásitas y cosas aquí adentro. Por lo tanto, nosotros necesitamos compensar y para eso están estos capacitores de acá, ¿ya? Y todo esto está calibrado mediante simulaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque sucede que el LT-Spice tiene un modelo del op-amp en particular y por lo tanto las capacidades parásitas y su respuesta en frecuencia están modeladas y yo por lo tanto puedo compensar usando capacitores acá, ¿ya? Después viene el filtro anti-aliasing, que es un típico filtro de segundo orden con op-amps que ustedes deben conocer y haber hecho varias veces. Aquí hay un amplificador de nuevo, la parte de ganancia, ¿ya? Y aquí hay un level shifter que nos permite generar offset, ¿ya? No mencioné lo que significaba offset, en caso de que alguien no esté familiarizado con el término. Offset siempre significa un valor DC continuo distinto de 0 o distinto de un valor de referencia, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un voltaje y este es la referencia, cualquier diferencia entre la referencia y nuestra medición actual es lo que le llamamos offset, ¿ya? Que viene de la traducción literal de offset, por supuesto, pero siempre es bueno mencionarlo por si acaso. Ya. Entonces, como necesitamos elevar el voltaje, digamos, cosa que cuando aquí hay 0 volts, acá en este punto hayan 1.25 volts, creo, no estoy seguro, pero supongamos que ese es el valor, necesitamos tener un offset, ¿ya? Y esto tiene una perillita también, un potenciómetro, para hacer esto que uno hace en el osciloscopio, donde uno tiene la pantalla y puedo mover la onda para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces este vendría siendo el front-end analógico. Ya ahora tengo un circuito esquemático.
perdón. Ya ahora tengo un circuito esquemático. ¿Qué es lo que viene después del circuito esquemático? Ya viene... De nuevo, esto no debería estar ahí. Vienen comentarios respecto a este circuito esquemático. Perdón, me perdí ahí porque respecto a lo que tenía planificado. No sabía si quería tener el esquemático en pantalla o no para esto, pero comentarios generales respecto al circuito esquemático, ¿ya? Es el documento principal de diseño, ¿ya? Entonces, como ustedes vieron, nosotros partimos con un diagrama de bloques que tenía básicamente las etapas muy alto nivel conectadas unas con otras, y el circuito esquemático le dio estructura implementable a nuestro circuito, ¿ya? Generó un documento, el esquemático se convirtió en un documento capaz de decirle a una persona: construye esto y ve si funciona, ¿ya? Entonces es una pieza vital en el diseño porque opera en un nivel de complejidad intermedio entre el diseño teórico del diagrama de bloques y el diseño físico de la PCB con todas sus pistas y todas sus propiedades parásitas e imperfecciones de la vida real que tenemos que abordar en una etapa posterior, ¿ya? Entonces opera en un nivel de complejidad intermedio y permite la comunicación entre estos niveles de complejidad, ¿ya? En otras palabras, y a mí me encanta usar esta forma de explicarlo, el circuito esquemático es una declaración de intención. En otras palabras, el circuito esquemático no tiene el circuito eléctrico que yo quiero hacer, sino que tiene el circuito que yo quiero implementar. A mí me gustaría hacer este circuito eléctrico, me gustaría que fuera así, pero en la realidad ningún circuito es idéntico a su modelo. Por ejemplo, aquí hay una parte de cómo está implementado ya en software de diseño PCB, el circuito que ustedes vieron en simulación unas diapos atrás. Esto está en blanco, lo vamos a poner a rojo para poder hacer rayitas. Ya. Entonces, por ejemplo, en este circuito esquemático, esto es una declaración de intención. Yo quiero tener estos diodos acá, yo quiero tener estos componentes, ya es como lo que yo quiero hacer, pero en la práctica, aquí hay impedancias parásitas, aquí hay inductancias parásitas, hay capacidades parásitas entre estas líneas y tierra, ¿verdad? Hay todo tipo de componentes parásitos, hay loops en donde campos electromagnéticos pueden interferir y pueden generar corrientes circulantes acá que me van a alterar la medida. Ya hay todo tipo de fenómenos que no estamos modelando acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos cuando nosotros hacemos este circuito esquemático, este nodo de aquí, la patita de este capacitor, la patita de esta resistencia, esta patita, esta patita, esta patita y esta patita, son todas el mismo nodo. Y eléctricamente la resistencia entre todos es 0 y el voltaje es exactamente el mismo y la corriente puede ser infinita y no hay ningún problema. Eso en la vida real no es así. Entonces, hay que ver el circuito esquemático como una declaración de intención. A mí me gustaría que mi circuito de verdad se comportara lo más cercano posible a que este nodo marcado en rojo sea irrelevante, en el sentido de que no hay interacciones parásitas o interacciones que yo no tenía consideradas que sean relevantes para el funcionamiento de mi producto, ¿ya? Entonces es una declaración de intención. No es el circuito en sí mismo, es como me gustaría que fuera el circuito. ¿De qué depende de que el circuito quede cercano o no cercano al esquemático? De cómo nosotros somos capaces de hacer una PCB de buena calidad, ¿ya? Es responsabilidad del profesional a cargo del diseño asegurar de que las imprecisiones de los modelos sean irrelevantes. O sea, lo que dije antes. Yo acá tengo este modelo y es mi responsabilidad asegurarme de que estas conexiones tengan la menor cantidad de inductancia parásita, resistencia parásita, capacitancia parásita, para que el circuito se parezca más a lo que yo estoy diseñando. Y en este caso, por ejemplo, tenemos valores de capacitores bastante pequeños. Entonces quizás es importante cómo uno hace estas pistas. Quizás uno no las quiere hacer muy largas, ¿ya? Porque eso implicaría
tener valores de inductancia o capacidad acoplada con un plano de tierra, por ejemplo, potencialmente relevantes respecto a los valores que tengo acá. O sea, esto es un picofarad. ¿Ya? Y bueno, lo siguiente es mostrar el circuito esquemático final de esto. Perdón, creo que le pegué el micrófono. Y aquí hay un par de diferencias. ¿Ya? Una de ellas es, a ver si es que puedo hacer zoom en esto. Una de ellas es que hay dos resistencias R3 y R4 y están dos capacitores C2 y C3. ¿Por qué es eso? Es por disponibilidad de componentes, ¿ya? Porque existen ciertos valores que son más estándar de componentes que otros, y si uno quiere exactamente el valor de componente que uno tenía pensado en la simulación, muchas veces no existe. Entonces uno tiene que ir combinando componentes discretos para conseguir los valores que tenía planificado de antemano. En este caso, la resistencia de 1 mega para continua, que vendría siendo esta rama de acá, ¿ya? Esta rama de acá se encarga del DC, digamos, o de las bajas frecuencias. Esta rama. Esa rama suma aproximadamente 1 megaohm, ¿ya? Y para las altas frecuencias tenemos esta rama de acá, que, bueno, al ser capacitivo, va a hacer una impedancia más baja, va a bajar con la frecuencia, pero no me va a afectar la relación entre este divisor en alta frecuencia. ¿Qué quise decir? O sea, acabo de decir algo súper confuso. Ya. De nuevo el tema de por qué necesitamos esta adaptación de impedancia. En baja frecuencia, ¿ya? Y aquí está más claro con este circuito. En baja frecuencia lo que domina es este divisor de tensión. Por lo tanto, el voltaje en este punto de aquí depende de las relaciones de, digamos, R1 y R2. En alta frecuencia, estos empiezan a tener baja impedancia. Por lo tanto, toda la corriente a alta frecuencia pasa a través de los capacitores, ¿ya? Pero yo quiero mantener la relación R1-R2. Estoy usando nombres encima de los otros nombres, pero espero que no sea demasiado enredado. Yo quiero mantener esa relación de división de tensión en altas frecuencias también, y para eso yo uso este capacitor y el parásito de aquí para compensar y que esa relación se mantenga en frecuencia, a pesar de que estoy fregado. La capacidad va a bajar con el tiempo. ¿Ya? Nota personal: cerrar WhatsApp web cuando haga la próxima clase. Ya. Entonces tenemos esta etapa de acá. Ajustamos el circuito a lo que nosotros tenemos disponible. Otro comentario que quería hacer era el circuito de clamping, que funciona con diodos, ¿se fijan? Entonces aquí con el mouse puedo señalar. Este diodo, digamos que son ideales, ¿ya? Pero en general van a tener un voltaje en directa de, no sé, 0,6, 0,7 volts. Cuando el voltaje aquí supere los 5.6, o digamos los 5 volts más el voltaje de polarización directa de este diodo, esto va a ser como un cortocircuito, y el voltaje en este punto en BNC in no va a subir más allá de 5.6 volts. ¿Ya? Y análogamente el voltaje no va a bajar a menos de menos 5.6 volts por la acción de este diodo. ¿Ya? Es un circuito de clamping, súper utilizado, ¿ya? Para que lo tengan en mente por si lo necesitan en otra ocasión. Después vamos a hablar de protecciones y cosas así. Y otras cosas accesorias que no están en la simulación de LT-Spice. Capacitores de desacople. ¿Para qué? Para mi op-amp, ¿ya? Este op-amp tiene fuente de alimentación, y yo aquí voy a tener capacitores de desacople. ¿Para qué? Para proveer un camino de baja impedancia para la corriente, para cuando este amigo necesite corriente rápido, esté disponible en estos capacitores y no haya una bajada de voltaje instantánea que me pueda alterar el funcionamiento, o más que el funcionamiento, la precisión de este amplificador operacional. Siguiente etapa,
Los filtros, el anti-aliasing, de nuevo, la implementación física, esta vez con componentes estándar de lo que está en la simulación. Control de ganancia, también lo mismo, incorporando un potenciómetro. Y el level shifter, igual, en donde a todo esto el level shifter, que no lo expliqué en la diapo anterior, el level shifter es un circuito sumador, ¿ya? Y el circuito sumador inversor usa una referencia de voltaje, y esa referencia de voltaje está dada por esta resistencia, y tiene que haber un voltaje como más o menos preciso por ahí. Entonces, para que ese voltaje preciso esté, este circuito lo que hace es tomar el voltaje de referencia, lo pasa por un inductor para filtrar, que puede ser un inductor o una ferrita. Vamos a hablar de qué es lo que hacen estos componentes. Tenemos un capacitor para asegurarnos de que perturbaciones en la fuente de alimentación sean absorbidas por este capacitor, y la resistencia en serie con el potenciómetro, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra referencia. No es necesariamente la opción más elegante, no es necesariamente la mejor forma de hacer una referencia, pero algunas medidas fueron tomadas para que esta referencia sea más o menos estable, ¿ya? Aquí de nuevo va a depender del producto que estemos desarrollando, si es que vale la pena o no, por ejemplo, tener un regulador lineal para proveer esta referencia, o un circuito que derechamente sea de referencia de voltaje, que existen, por cierto. Se venden en internet, en DigiKey ustedes pueden encontrar circuitos que son referencias de voltaje, cuya especialización es entregar un voltaje muy estable en temperatura y con muy poquita corriente, porque ellos no son capaces de entregar mucha energía, pero son muy precisos y muy estables, ¿ya? Y eso uno después puede usar otro circuito para amplificarlo y mantener una fuente de alimentación estable, en fin, muchas aplicaciones. Y todo esto sale de aquí hacia la ADC. Este es nuestro ADC. Este es un buffer, pero este es un buffer digital esta vez, no es un buffer analógico. Y aquí van las líneas digitales hacia la memoria que almacena las muestras de nuestro osciloscopio, ¿ya? De nuevo, capacitores de desacople en el esquemático, adicionales a los capacitores y los componentes que necesitábamos en la simulación. Acá hay todo un circuito, toda una circuitería relativa al ADC, que esto sale de las recomendaciones del fabricante del conversor análogo digital. Ellos tienen lineamientos de cómo armar estos circuitos, y esos fueron seguidos para generar esta topología de acá, ¿ya? Es lo que en la simulación anterior se ve de aquí para allá, ¿ya? Que de nuevo notar al margen, el ADC uno no puede simular un ADC, la entrada del ADC de forma completa en un software de simulación. O sea, uno eventualmente puede simular todo, pero uno tiene que decidir hasta qué nivel va a simular. En este caso, simular el ADC tomando muestras, sacándolas y haciendo todo este proceso complicado puede ser muy complejo y difícil de simular, ¿ya? Hasta inestable de simular dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Generé un circuito que simulara la impedancia de entrada, sacando los valores de la hoja de datos del ADC, en donde decían que la impedancia de entrada se comportaba como un capacitor en paralelo con una resistencia de este valor, ¿ya? Entonces así yo tomo en cuenta de que este circuito analógico está hasta este punto de aquí, el que estoy marcando en rojo, está siendo afectado por la impedancia de entrada del ADC, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hubiese dejado el circuito abierto acá, sin nada, ¿ya? Sin ninguna cosa aquí, solo abierto, y yo hago una simulación, la simulación me hubiese dado un cierto resultado, yo hubiese calibrado todo lo que viene para atrás según mi simulación, y después cuando yo lo conecte a mi ADC, el ADC va a tener una impedancia de entrada, y esa impedancia de entrada me va a echar a perder toda la simulación para atrás, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esas sutilezas, porque de repente uno no considera aspectos que debería considerar. Entonces acá no necesitamos simular esa impedancia de entrada porque tenemos el ADC tal cual. Otro tema, otro comentario respecto a cosas que uno pone en los esquemáticos. Notas. Básicamente toda información que pueda ser de utilidad, uno la agrega al esquemático. Entonces, por ejemplo, este circuito usa NetTies.
Net ties son básicamente conexiones de pistas entre distintas tierras. Cuando uno hace separación de tierras analógicas y tierras digitales, por ejemplo, uno usa net ties, o puede usar, hay muchas formas de hacerlo, por supuesto, para unir estos planos por un solo punto, de modo de evitar que los caminos de retorno que deben estar contenidos en una sección del circuito se pasen a otra sección del circuito, ¿ya? Esa es en el fondo la idea de separar tierras, ¿ya? Sucede que el net tie o el camino de retorno de la corriente de la parte analógica, o sea, los operacionales y todo eso, se devuelve directamente a la fuente de alimentación general, la fuente analógica de más y menos 5 volts en este diseño. Y eso está conectado con uno de estos net tie, que es básicamente una pista que une las dos tierras. El problema es que yo tengo acá una serie de líneas digitales que salen hacia la sección digital de nuestra PCB, que tiene de nuevo otro plano de tierra separado de la parte analógica, ¿ya? Separado en el sentido de que están conectados por un net tie. Tienen un solo punto de conexión porque yo no quiero que corrientes de la parte digital se filtren a la parte analógica, ¿ya? El problema es que la DC tiene una parte analógica y una parte digital. Tiene una patita en cada lado. Y la parte digital, como son ondas cuadradas, eso implica que hay altas corrientes en las transiciones. Y esas altas corrientes, si yo no hago ningún camino de retorno directamente a la parte digital, van a ir necesariamente a través de toda la parte analógica hacia el net tie que conecta la parte analógica con la parte analógica con con la fuente de alimentación, y eso podría perturbar las cosas. Entonces, quizás es necesario tener un camino de retorno planificado para las pistas de alta velocidad del conversor análogo digital. Y para eso agregué esto, que es una resistencia de 0 ohm, ¿ya? Con un comentario, ¿ya? Porque este componente puede ir o no ir. El comentario es: explica la situación, ¿ya? Y dice que un camino de retorno con baja impedancia podría ser necesario para las señales digitales que salen desde el ADC. Para eso, una resistencia de 0 ohm, R22, o un stitching capacitor puede ser usado para ese propósito. El stitching capacitor es básicamente, aquí en vez de tener una resistencia, podemos tener un capacitor, ¿ya? Y esto permite que las altas frecuencias pasen, ¿ya? Entonces, estas transiciones de las ondas cuadradas van a generar corrientes altas, y la corriente va a poder pasar por aquí porque son de alta frecuencia, ¿ya? Entonces un capacitor puede funcionar. Eso se usa cuando uno tiene distintos niveles de voltaje también, ¿ya? Distintas alimentaciones, uno quiere un camino de retorno a través de eso, uno puede usar estos capacitores de stitching, como se les llama, para planificar un camino de baja impedancia para los caminos de retorno, ¿ya? No sé si se entendió todo este lío con los caminos de retorno y los net tie. Antes de ir a los comentarios, quizás yo debería explicar un poco más esa parte, y para eso voy a abrir la imagen un segundito, estoy abriendo notas, blip, bla, bla, blip, bla. Ustedes no están viendo lo que estoy haciendo yo, no sé por qué hago efectos de sonido. Ya, ahora no lo voy a ver. A ver, voy a sacar la presentación. Quería evitarlo, pero vamos a sacar la presentación y vamos a insertar una slide. Ok, ya.
para que se entienda un poco más. Esta es la parte analógica. Tengo que activar el lápiz. Pen. Esta es la parte digital. Esta es la parte de alimentación. ¿Ya? Y esto es un NetTie. Entonces, los caminos de retorno, porque aquí esta es la alimentación que va hacia la parte analógica, y el camino de retorno de estas corrientes es a través de ese NetTie. Por lo tanto, toda la circuitería analógica, las corrientes van a circular en esta zona de la PCB. Estas corrientes no se van a filtrar para la parte digital porque no hay conexión. ¿Ya? Entonces esto se va a devolver directamente a la parte de alimentación de manera análoga, o es que la palabra análoga de manera similar, ya para que sea fuera de confusión. Tengo otro NetTie para la parte digital. Así todas las señales digitales quedan contenidas en esta sección de la PCB, y todas las ondas cuadradas digitales nos generan pulsos de corriente que se filtren a la parte analógica. ¿Ya? El problema es que en esta área de la PCB de acá tenemos el ADC. ¿Ya? Y ese ADC tira señales digitales para acá y recibe señales analógicas desde ahí. Estas señales digitales necesitan un camino de retorno. ¿Ya? Y ya van empezando a cachar que una de las preocupaciones principales en el diseño de PCB, en el ruteo y todo esto, es planificar los caminos de retorno. ¿Ya? Esa es como una de las máximas más grandes. Yo necesito pensar cómo se va a devolver esta corriente, porque esta corriente tiene que volver al plano analógico. ¿Cómo se va a devolver? Bueno, si yo no tengo nada, lo que va a hacer esta corriente es pasar por aquí a través de este NetTie, por acá, a través de la circuitería analógica y después a la ADC. Ese camino es un camino que puede traernos problemas, porque eso puede generar interferencias en la parte sensible analógica que está más acá. Entonces, para evitar eso, una medida es poner un componente aquí, por ejemplo, que una estos dos planos de tierra como un NetTie, pero eso podría ser como un vector de fuga para las corrientes digitales también, ¿verdad? Entonces aquí hay una decisión de diseño que tomar, como ¿cómo resuelvo este problema? Entonces la solución es, ok, si yo hiciera aquí un NetTie como este, sería algo que quedaría fabricado en la PCB y no habría forma de quitarlo a menos que yo cortara la pista. Alternativamente, yo puedo ir y colocar una resistencia de 0 ohms entre estos dos puntos y no poner nada ahí. Si yo no pongo nada ahí, entonces va a quedar abierto y puedo ver si funciona o no. Si yo necesito, por razones de ruido o desempeño, que ese camino de retorno tenga una baja impedancia, yo puedo poner aquí una resistencia de 0 ohm y efectivamente tengo el NetTie. Ahora, yo podría también poner un capacitor acá. Y ese capacitor también va a significar un camino de baja impedancia para corrientes sin necesidad de que haya una conexión en corriente continua, en DC. ¿Ya? Esas son alternativas, y esas alternativas tienen que ser elegidas una vez que yo tengo el prototipo y puedo hacer pruebas con él. ¿Ya? Y para eso es que se agregan notas. Voy a volver a donde estaba. Ahí. Para eso es que se agregan notas al... ¿Por qué el lápiz no es la opción por defecto en esto? Por eso es que se agregan pen... Ahí sí. Notas, ahí sí. Por eso es que se agregan notas al esquemático. ¿Ya? Más comentarios respecto al diseño de esquemático. Dijimos que era el documento principal de diseño. Aterriza una implementación concreta e implementable. Aterriza a una implementación concreta e implementable el diagrama de bloque. O sea, toma el diagrama de bloque y lo convierte en algo que es posible de implementar. Pero al mismo tiempo está abstraído de las complejidades propias de la implementación física, de los componentes, de dónde quedan, qué sé yo, a pesar
de que si yo preveo que puede haber un problema físico más adelante, yo puedo dejar una nota y puedo generar alternativas de solución a nivel de esquemático, ¿ya? Un buen esquemático actualizado y consistente es fundamental para traducir problemas de la implementación física al diagrama de bloques y viceversa. O sea, ¿qué pasa si hay un impedimento práctico para que algo funcione de cierta manera? Yo voy a necesitar alterar el circuito esquemático quizás, pero quizás más importante, necesito alterar la definición de mi producto. Quizás pasa algo medio catastrófico y tengo que replantear el alcance de mi producto. ¿Ya? Todas esas cosas uno tiene que irlas analizando en toda su dimensión. O si es que, no sé, pues la parte comercial analiza de que el producto que estamos desarrollando debiese apuntar a un segmento ligeramente distinto, que puede que haya modificaciones, eliminaciones o adición de requerimientos, y eso tiene que pasar por cambios en el diagrama de bloques y por consiguiente en el circuito esquemático, ¿ya? Estas son decisiones de diseño de producto, ¿ya? Como siempre, no hay que perder de vista que estamos diseñando un producto, eso es lo que nos mueve. En concreto, ¿ya? Que hemos estado hablando cosas más o menos vagas, vamos a poner cosas súper concretas, recomendaciones. Posicionar componentes y conexiones en un orden lógico. Por ejemplo, entrada a la izquierda y salida a la derecha. Suena como extraño decir una obviedad, pero no es necesariamente tan obvio. O sea, si ustedes se fijan, siempre los procesos parten en la izquierda y terminan a la derecha. En los diagramas que estamos acostumbrados. Y el diagrama de la simulación va de izquierda a derecha, ¿ya? En lo que respecta al diagrama del esquemático ya final, va de izquierda a derecha también, pero tiene dos etapas, en donde esta es la primera entrada y la salida de la primera entrada es esta de acá, y esta salida es la entrada de esta parte de aquí, y la salida de esta parte es esta de acá, ¿ya? Y en el espacio que quedan los capacitores de desacople, ¿ya? La idea es que uno, cuando se enfrenta a un circuito esquemático, uno puede encontrar que es complicado, que tiene muchas cosas, sobre todo cuando son más grandes y más complejos. Lo que uno quiere es ser capaz de orientarse, y lo que hace la vista naturalmente es mirar la esquina superior izquierda, porque leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces la idea es que la señal de entrada, la que nos ayuda a tirar el hilito, es ir comprendiendo lo que hace el circuito esquemático, esté arriba a la izquierda. Entonces así nosotros de una pura mirada vemos, esta es la entrada, ¿y qué pasa aquí? Tengo esto, y después viene esto, y después viene esto. ¿Por qué? Porque si yo tuviera esto acá a la izquierda, yo diría, ya, tengo esto, pero ¿y esto a dónde va? Y esta parte de aquí estaría quizás en otro lado. Digamos, si esta parte estuviera acá y estuvieran como así cruzados, yo vería aquí algo, pero después esto resulta que viene de acá, pero esto pasa por acá y quedaría un enredo súper difícil de entender. Entonces, entrada de izquierda a derecha, entrada y salida de izquierda a derecha, conexiones de alimentación positiva hacia arriba, conexiones de alimentación negativa hacia abajo o tierra, minimizar los cruces, ya, porque muchas veces pueden haber cruces innecesarios. Esto es importante, incorporar información de componentes en las propiedades del objeto, ya. Este es un ejemplo usando Altium en particular, en donde tenemos una resistencia y aquí hay una serie de parámetros. Básicamente todos los software de diseño de PCB te permiten agregar parámetros, como variables arbitrarias que tú puedes agregar a un componente. En este caso tenemos load, que nos dice que estas son a elección de uno, por supuesto. Uno puede elegir cuáles son. Pero aquí hay algunas relevantes que pueden ser útiles. Primero, si tengo que montarla o no. Ya, si es un componente opcional o que en este diseño, en este modelo no va, puedo decirle que no va montado. El tipo de montaje SMD, que nos ayuda a filtrar después todos los que son SMD, los que no son SMD, para que después en tiempo de producción la gente que usa la máquina pick and place, la que posiciona automáticamente los componentes SMD o de montaje superficial, tenga solamente la lista de los componentes que les compete a ellos y los separe de los otros componentes.
Importante, ¿cuál es el fabricante? Ya, el fabricante del componente, el número de parte del componente, dónde lo voy a comprar y el número de parte de la tienda donde lo voy a comprar. Y por supuesto el valor. ¿Ya? Ustedes dirán, oye, pero qué lata, no voy a estar agregando toda esta información por cada resistencia que yo pongo. Y ante eso mi respuesta es sí, hágalo. Por favor. Porque ustedes ven aquí y uno dice, ah, ya, pero si yo tengo, por ejemplo, esta resistencia de acá y esta de acá y esta de acá, son estas tres de valores diferentes. Bueno, yo pongo esta y después copio y pego y le cambio el puro valor. Copio y pego y le cambio el puro valor y estoy listo y empiezo a armar rapidito mi circuito esquemático. Resulta que cuando llegue el momento de comprar los componentes, va a haber que ir de nuevo a buscar qué componente es el que voy a poner, de dónde comprarlo y qué sé yo. ¿Por qué mejor no resolver el problema de una vez cuando uno pone el componente y ya una vez que uno tiene, por ejemplo, capacitores de 100 nano o 0,1 micro, claro, uno incorpora esa información al primero y después copia y pega y es de lo mismo, ¿ya? Pero si yo cambio el número de partes, si yo no cambio el componente exacto que yo tengo que ordenar al proveedor, yo tengo que sí o sí cambiar esta información para facilitar mi vida después. Ya cuando hagan un diseño complejo, lo van a agradecer. Ya eso es súper, súper, súper importante. Ya eso nos ayuda para la vida. Incluir notas relevantes sobre variantes del diseño y cualquier información que pueda ser relevante posteriormente. ¿Ya? Cosas como lo que dije antes. ¿Ya? Aquí hay un comentario respecto a algo que se puede hacer de otra forma, están estas alternativas, etc. Por ejemplo, cosas útiles, fórmulas para resistencia de configuración. Cuando yo tengo fuentes switching, reguladores switching que son ajustables, en general la hoja de datos nos va a dar una fórmula para poder definir cuál es ese voltaje. Yo de repente es buena idea que se me ocurra poner la fórmula en el circuito esquemático, porque si yo después quiero reciclar ese diseño y quiero modificar ese voltaje del regulador switching, puedo mirar la fórmula en el esquemático directamente y cambiar el valor. Información sobre componentes excluyentes, ¿ya? Eso es porque puede que yo tenga varias distintas variantes de la misma PCB. Con el mismo diseño de PCB yo puedo tener distintas variantes de topología dependiendo de los componentes que yo monto o no monto en la PCB final. Lineamientos para ruteo. Estas pistas son un par diferencial de alta velocidad que requiere ser ruteado con una impedancia de 50 ohms, por ejemplo. ¿Ya? Y esto, por favor, evitar a toda costa conexiones fuera de la grilla. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Aquí hay un ejemplo. Esta resistencia, si se fijan, hay una grilla, espero que la puedan ver. Hay una grilla muy tenue debajo, una cuadrícula, y los puntos de conexión están alineados con esta cuadrícula. Es súper importante que los puntos de conexión de sus componentes y sus cables estén alineados con la cuadrícula, porque es posible hacerlos desalineados, y eso es un dolor de cabeza cuando uno después quiere mover componentes. ¿Ya? Entonces, de hecho, vamos a mostrar un ejemplo de eso. En la medida que yo pueda abrir el software. Ya. Por mientras, ¿es eso todo? No. Más recomendaciones concretas. Etiquetar la mayor cantidad de nodos posibles, es decir, la mayor cantidad de nets, que es como se llaman los nodos en los programas de diseño, le llaman nets. Por ejemplo, este es un nombre, se llama gain out. ¿Ya? ¿Y por qué yo quiero etiquetar la mayor cantidad de nodos posible? Porque en el software de diseño, de nuevo, todos los software modernos te muestran el nombre del nodo que tú estás roteando, y eso ayuda un montón en el proceso de hacer ruteo. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar eso.
blip, blip. Ya. Mis disculpas por lo borroso de Altium. Se me olvidó ajustar el escalado. Pero si se fijan, aquí todos los nodos, todas las conexiones tienen un nombre. Estos nombres son puestos manualmente. ¿Ya? A eso es lo que me refiero con etiquetar los nodos. Etiquetar los nodos se refiere a poner nombres, cosa que cuando yo esté haciendo el ruteo de la PCB, yo pueda ver que esta señal corresponde a eso, ¿ya? Y donde sea que yo esté, yo pueda saber qué es qué cosa. Por ejemplo, aquí hay una que no tiene nombre, ¿ya? Y si yo estoy al otro lado, yo no puedo saber qué es, ¿ya? Aquí se me olvidó ponerle nombre. Y esto puede ser un problema porque en la medida que yo estoy roteando puede que se me olvide qué es lo que es y no le dé la prioridad que corresponde, ¿ya? Así que eso. Otra cosa, copiar y pegar etiquetas en vez de escribir nuevamente con una carita contenta, ¿ya? ¿Cuál es el tema aquí? Digamos que yo estoy en mi esquemático y yo tengo varias instancias de esta net, ¿ya? Y yo quiero que, no sé, una conexión aquí, que es este cable que va a otra parte, tenga este mismo nombre, gain out. Yo puedo escribir acá gain out, pero acabo de cometer un error de tipeo. Entonces si yo la pongo y no me doy cuenta de que el error de tipeo está, estas dos nets no conectan, ¿ya? Pero si yo tomo la etiqueta y la copio y la pego, yo me aseguro de que conectan, ¿ya? Esa es la recomendación, ¿ya? De copiar y pegar para evitar que errores de tipeo nos echen a perder el día, porque a veces un error de tipeo es súper difícil de identificar, súper difícil de ver, ¿ya? Y esos errores son los peores, cuando uno ve que está todo bien y no sabe qué diablos pasa, por qué no conectan las cosas. Y bueno, lo de la grilla, ¿ya? Si se fijan, todo aquí está alineado a la grilla. Por ejemplo, este nombre tiene una cruz. Esa cruz donde estoy moviendo el punto conexión. Y ahí donde toco hace conexión, ¿ya? Y cuando yo pongo cables aquí, se me alinean con la grilla. Lo que pasa es que a veces cuando uno importa diseños desde otros paquetes de software o cuando uno hace diseños por temas de espacio, uno puede verse tentado a cambiar la grilla y eso le permite a uno poner cables en cualquier punto, ¿ya? Y en teoría yo puedo sacar esto y conectarlo ahí, ¿ya? En teoría yo puedo hacer eso. Pero si por alguna razón yo vuelvo a mi grilla normal, es súper difícil achuntarle porque los puntos quedan como todos en la periferia. Y eso puede llevar a que yo tenga la etiqueta ahí y yo esté reconvencido de que está conectado, pero el punto de conexión nunca llegó a tocar el cable, ¿ya? Y esos problemas son súper comunes, son los problemas más comunes y en realidad son súper tontos y evitables. Entonces, para evitar problemas hay que minimizar las posibles fuentes de problemas. Y una posible fuente de problemas es tener una grilla muy fina en el esquemático, ¿ya? Entonces, la recomendación es evitar conexiones fuera de la grilla, ¿ya? Que fue lo que destaqué en la diapo anterior. Asegurarse de que todas las etiquetas se lean claramente, sin líneas por encima. Yo no quiero tener cables y conexiones pasando por encima, no sé, una conexión por ahí y otra por allá, que al final no veo nada. Incluir el voltaje en el nombre de los nodos de alimentación, ¿ya? Cuando uno hace alimentación, que por cierto yo no sé si eso se cumple acá, porque sí, igual se cumple. Sí, de hecho creo que fui yo el que lo hizo, porque en el proyecto, las instrucciones que se nos dieron VCC, DVCC, AVCC, pero es mucho más útil tener más o menos el número de voltaje, el número de volts, para uno ver inmediatamente con qué está lidiando cuando uno va a hacer conexiones de alimentación.
Entonces yo sé que estos son 5 volts. Si esto dijera VCC, yo no sé necesariamente cuántos volts son. Y eso ayuda visualmente a hacer comprobaciones, como por ejemplo, a veces uno quiere asegurarse de que el voltaje de alimentación esté correcto para un integrado y uno tiene un VCC que son 5 volts y el integrado era para 3,3 y uno no se dio cuenta, los conecta y se quema. Entonces uno quiere evitar esas cosas. Si una sección del circuito requiere testear diferentes topologías, utilizar resistencias de 0 ohm. ¿Ya? Esto es lo que mostré en la diapo anterior, lo que hacía esta notita de acá abajo. Agrego una resistencia que es una alternativa de componente que me permite testear una topología diferente, ¿ya? Sin tener que destruir la PCB o hacer hackeos raros o cosas feas. Planificar el diseño para testeo en etapas, es decir, tratar de aislar las secciones de diseño, muchas veces con resistencia de 0 ohm. Digamos, yo tengo una sección de circuito y sale una señal para allá, y aquí hay otra sección de circuito, yo aquí entre medio puedo perfectamente poner una resistencia de 0 ohm para aislar las secciones del diseño y así puedo testear independientemente, evitando la interacción cruzada y así determinar mejor cuando hay una falla qué es lo que falla. Ante la duda de si incluir o no cierta información en el esquemático, bueno, incluirla, ¿ya? Siempre hacerlo. Mientras más información más explícita haya, mientras menos tenga yo que referirme a las hojas de datos, mejor. ¿Por qué? Porque el esquemático es un documento que se va a usar en las etapas posteriores. Cuando yo esté haciendo el PCB, voy a necesitar el esquemático. Cuando yo esté haciendo programación, voy a estar usando el esquemático. Cuando necesite ensamblar, voy a necesitar usar el esquemático, ¿ya? Y cuando tenga que hacer testeo, voy a necesitar usar el esquemático. Y si yo quiero hacer modificaciones, necesito usar el esquemático. Y para todo eso, yo puedo necesitar cierta información, ¿ya? Y es importante que esté disponible en el esquemático, ¿ya? Así que eso es por hoy. Creo que me quedó bastante más larga de lo que había pensado. Me volé un poquito al no estar mirando el reloj. Espero que haya estado bien. Ahí me dejan sus comentarios. Quedo atento entonces y espero que la próxima vez esto sea en vivo y así podamos tener una clase un poco más interactiva, ¿ya? Que esté súper bien, que tengan bonito día.